Bueno, en la clase anterior habíamos visto qué son los tipos de datos primitivos. Después tenemos otros tipos de datos que se conocen como tipos de datos de referencia. Por lo general, nosotros todavía no conocemos el paradigma, pero bueno, los tipos de referencia son objetos. Y hay una gran diferencia entre tipos de referencia y tipos primitivos, es que los tipos de referencia, dentro de lo que se guarda en la variable, se guarda una posición de memoria y no un valor en sí. O sea, hacen referencia a una posición de memoria. Yo voy a ver otra cosa, yo sí voy a ver un valor, pero internamente el lenguaje me lo trabaja diferente, ¿no? Internamente, adentro de la variable, el lenguaje en vez de ver un valor ve una dirección de memoria. Y vamos a ver para qué sirve eso. Nosotros no sabemos objetos, por lo tanto, voy a hacer un ejemplo simbólico para que se entienda esto, ¿sí? Y tampoco lo voy a ejecutar porque al ser un ejemplo simbólico en realidad no funciona, ¿sí? Esto lo vamos a entender cuando trabajemos con arrays, con objetos, y como por ahora no sabemos nada de eso, no podemos hacer el ejemplo con eso. Pero sí necesitamos entenderlo, por lo tanto voy a hacer un ejemplo simbólico para que se entienda el concepto. Vamos a también hacer una función, que si no saben lo que es una función, bueno, traten de seguir como puedan esto, pero más adelante también lo vamos a explicar con mucha profundidad. Una función es una subrutina de código que puedo llamar y ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle función así, para que sepan, ¿no? Entonces, y a esta subrutina de código yo le puedo pasar un valor, ¿sí? Que acá le voy a decir que le paso un valor numérico, ¿sí? Un valor numérico le estoy pasando. Entonces, si yo acá muestro lo que hay en este valor numérico, ¿sí? Y llamo a esa función y le paso el valor 10, ¿sí? O también podría pasarle así, 20. Por ejemplo, bueno, acá me va a pedir que sea static. Esto lo que va a hacer es, va a venir a ejecutar el main y cuando llegue a esta línea de código, va a saltar hasta acá, ¿sí? Acá en este paréntesis va a ingresar el número 20 y dentro de la función lo que va a hacer es me va a mostrar por consola el número 20, que es lo que yo le pasé por paréntesis. Si yo acá le paso valor, valor tiene el número 10. Entonces ese número 10 se va a guardar acá en valor numérico y se va a mostrar por consola el 10, que es el valor numérico, ¿eh? Bueno, eso es una función, después lo vamos a ver con mucho más detalle, obviamente. Pero algo interesante de ver es lo siguiente, ¿no? Supónganse que yo acá agarro valor numérico y en vez de 10 le pongo 20. Entonces acá me va a mostrar 20. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar si después de llamar a la función yo muestro lo que había en esta variable valor? La pregunta sería, ¿se va a modificar o no? Si ejecutamos esto, vemos que viene acá, línea 7, función. Entra función, valor tiene 10. Entonces le pasa un 10 a este paréntesis. Acá ingresa 10, pero le modifica a esta variable que se llama valor numérico y le pone 20. ¿Sí? Pero claro, bueno, la variable de valor numérico no es la misma que valor. Incluso se llaman diferentes. Entonces en realidad lo que estoy modificando acá es la variable de valor numérico. Acá yo por paréntesis le pasé el contenido de valor. Pero valor no se lo paso en sí como una variable, le paso el contenido de esa variable. Lo que es lógico pensar entonces que no se me va a modificar lo que tenía la variable originalmente. Sí se me va a modificar lo que había acá en valor numérico. Ingreso 10, ahora le pongo que vale 20 y por lo tanto acá me muestra 20. Pero cuando vuelve acá la función main y muestro lo que tiene valor, bueno, valor en realidad nunca se modificó, por lo tanto me va a mostrar 10, lo cual está perfecto. Entonces, como esto es un tipo de dato primitivo, yo cuando le paso su contenido por paréntesis, por parámetro se les dice, ¿no? Por paréntesis, a una función lo que se pasa es el contenido de esa variable. Se le pasa el 10 y después ese 10 se guarda dentro de una nueva variable que se llama valor numérico. Ahora, bueno, y si esto fuera un tipo de referencia, ¿sí? Que no lo podemos hacer porque el int es un primitivo, no es de referencia. Pero vamos a tratar de ejemplificar qué pasaría si esto fuera un tipo de referencia. Primero les digo lo que va a pasar. Si esto fuera un tipo de referencia, acá se le pasa el valor 10. Ese valor 10 se guarda en esta nueva variable. Acá modifico esta otra variable que es de la función, no es la variable inicial. Se muestra, ¿sí? Por lo tanto acá va a mostrar 20. Vuelve. Y acá en este segundo println que va a mostrar el valor que debería mostrar 10, me va a mostrar 20. ¿Sí? Me va a mostrar 20. Entonces, lo que me indica eso es que yo le pasé esta variable que tenía el valor 10
y acá se guarda el valor 10 y se modificó y se le puso 20, y así como se me modificó esta variable del paréntesis de la función, también se me modificó la variable original, la que yo le pasé acá el valor. ¿Y por qué es eso entonces? Bueno, porque como dijimos antes, los tipos de referencia no guardan un valor en sí, sino que guardan una dirección de memoria. Las direcciones de memoria las podríamos ver como un hexadecimal, o sea 0, no sé, un numerito así, ¿sí? Algo así. Supónganse que eso es una dirección de memoria. ¿Estamos? Entonces, si recordamos cuando dijimos que era una variable es un espacio de memoria donde puedo guardar un dato. Por lo tanto, cuando yo declaraba una variable estaba reservando un lugar en memoria. Entonces, cuando yo declaro valor igual 10, digo, bueno, esta dirección de memoria, vamos a hacerlo más fácil. La dirección de memoria 8, supónganse que tengo para guardar 1024 lugares en memoria. Entonces, se le ocurrió decir, bueno, en el lugar número 8 de la memoria voy a reservarte ese espacio para que vos puedas guardar enteros. Y ya que está, le vamos a poner, porque lo pusimos así en el programa, el valor 10, ¿sí? En la posición 8 de memoria te ponemos el valor 10. Perfecto. Entonces, si esto fuera de un tipo de referencia, en realidad en esa variable Java no ve un 10, sino que ve 8. ¿Sí? ¿Por qué ve 8? Porque es la posición de memoria. ¿Sí? Entonces lo que ve Java, va a ser así con un comentario, como este comentario de lo que ve Java. Lo que ve Java acá es esto, miren, esto. Esto es lo que ve Java. ¿Sí? Que en esta variable está guardado la posición 8 de memoria. No ve que está guardado el 10, ve que está guardado la posición 8 de memoria. Entonces cuando acá se llama la función y se le pasa lo que tiene valor, en realidad si esto fuera un tipo de referencia, no se le pasa un 10 por paréntesis, sino que se le pasa esto, pos 8. ¿Por qué? Porque es lo que tiene esa variable en realidad, aunque yo no lo vea es lo que tiene esa variable. Y entonces en este paréntesis, que tengo otra variable diferente que se llama valor numérico, adentro de esta variable, que también debería ser de referencia, no se guarda el 10, se guarda pos 8. Entonces cuando yo acá hago valor numérico igual a 20, lo que hace Java internamente es, se va a la posición 8 de memoria y guarda el valor 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así trabajan los tipos de datos de referencia. Entonces, lo que me va a modificar es lo que hay en la posición 8 de memoria. ¿Y qué es lo que hay en la posición 8 de memoria? Es lo mismo que hay en esta variable valor, ¿sí? El 10. Entonces en realidad no se modifica esta variable en sí, sino se modifica la posición de memoria número 8. Y si este entonces valor fuera un tipo de dato de referencia y por lo tanto este valor numérico también fuera un tipo de dato de referencia, lo que significa que las dos hacen referencia a la misma posición de memoria, a la posición de memoria 8. Por lo tanto, como las dos hacen referencia a la misma posición de memoria, si yo modifico esta de acá, se me va a modificar también la original, porque la original hace referencia a la misma posición de memoria. Por lo tanto, yo acá le pongo 20, esto me va a mostrar 20 y cuando vuelva y quiera mostrar lo que hay en valor, que antes era 10, ahora me va a mostrar 20. ¿Por qué? Porque se modificó lo que había en la posición de memoria número 8. Eso es básicamente el concepto de lo que es una variable de referencia. Y si bien ahora lo estamos viendo desde un punto de vista más teórico y con un ejemplo de mentira, porque en realidad un int nunca va a ser un tipo de dato de referencia, es muy, pero muy importante que entiendan este concepto teórico, porque cuando veamos objetos o cuando veamos arrays, arreglos de datos, sin ir más lejos, los arreglos de datos son tipos de referencias y los objetos también. Por lo tanto va a suceder este comportamiento de que cuando yo paso un array por parámetro de una función y dentro de esa función modifique el array, se me va a modificar el array original. Y a veces quizás no quiero que pase eso. Entonces hay técnicas para evitar que pase eso, pero bueno, tenemos que saber por qué. Tenemos que saber que eso va a pasar porque estamos trabajando con tipos de datos de referencia. Repito, es muy importante entender esto. ¿Por qué sucede este comportamiento y cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato de referencia?